tema nace, ha sido un tema sonado, ¿no? El de Sasha, de Timbiriche, con Luis de Llano, productor, y esto ha causado, no porque no exista desde hace mucho, o sea, el tema del abuso sexual es un tema que hay que abordarlo y la intención del día de hoy es manejar la prevención y sobre todo nosotros, los que somos papás, el saber que es importante platicar con nuestros hijos, qué temas son importantes tocar y qué cosas nosotros debemos de cuidar y nuestra responsabilidad de protegerlos. Evidentemente aquí, bueno, el tema polémico, hablamos de una chiquilla, como lo es Sasha, que estuvo en el grupo Timbiriche, que entra a una temprana edad, la mencionan de 14 años, y a su productor de 39 años. Y bueno, toda esta polémica sabemos que sale por la entrevista que le hacen al productor, en donde él refiere que en cierta etapa de su vida él se enamora de Sasha. Entonces este tema causa polémica y yo aprovecho este tema para tratar el tema de lo que es la prevención y empiezo, si les parece, definiendo lo que es el abuso sexual. Quiero aclarar que mucho de esta información que yo voy a leer ya la he compartido en mi página de Facebook de Pipis Planel Psicoterapia y ahí también pueden cotejarla. Como definición de abuso sexual, en el caso de los niños, estamos hablando de una persona de la misma o de mayor edad que los obliga a tener contacto sexual, o sea, a través de caricias, de besos, de tocamientos, ver y escuchar pornografía o exhibir los genitales y o cualquier comportamiento de tipo sexual, ¿no? Como pudiera ser utilizarlos en la elaboración de material pornográfico, obligarlos a ver películas, revistas o fotos de tipo sexual. Pues todo esto estamos hablando que es abuso sexual en los menores y es importante que identifiquemos porque muchas veces pensamos que esto no es considerado abuso sexual y a veces creemos que este se lleva a cabo solamente por parte de algún adulto. El abuso sexual sabemos que en su mayor parte se lleva a cabo con las personas que están cerca de nuestros hijos, algún familiar, y también con sus pares, con gente de su misma, con personas de su misma edad, con niños, con sus primos, con sus hermanos, etcétera. Así es, a veces ese núcleo, el núcleo familiar, es donde se dan este tipo de asuntos. Y en el caso de Sasha, pues se da también una persona cercana, no un familiar, pero sí se da en el núcleo, ¿no? Porque es al final de cuentas una persona que está dirigiendo los destinos o que dirigió los destinos del grupo, que estaba pues en constante relación con ellos, ¿no? Y que no sé si aprovechando la situación, pero pues todo este tipo de asuntos que se ventilan 30 y tantos años después vienen de una vez más no a descubrir el hilo negro ni a descubrir nuevas cosas, pero sí a tocar unas fibras muy sensibles en cuanto a este tema, ¿no, Pipis? Totalmente, ¿no? Y algo importante a manejar, bueno, en el caso de Sasha, estamos hablando, no te equivocas, de un productor, de alguien que es una figura de autoridad para un menor, no estamos hablando de la misma edad. Ya hemos platicado aquí en el programa que cuando un niño tiene una figura de autoridad, que puede ser un maestro, puede ser una entrenador, puede ser un coach, puede ser quien sea, ¿no? Figura de autoridad, un sacerdote. No es, por lo general, puede llegar a suceder que el niño pueda tener una transferencia paterna o materna, porque aquí en el abuso sexual pues puede ser igual, ejecutado por un hombre que por una mujer, y es muy común que el pequeño tenga un enamoramiento, un pequeño Edipo con esta persona. Si no tenemos la suficiente ética para manejarnos como maestros, psicólogos, médicos, entonces podemos caer en un caso de abuso sexual, por supuesto. Entonces este tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de a quién le estamos dejando el cuidado o la tutela de nuestros hijos. Como prevención, por supuesto, va a estar la mayor herramienta, que es la comunicación, y evidentemente temas que tenemos que abordar con nuestros hijos, porque un tema de sexualidad no es un tema que se abre de la noche a la mañana, es un tema que se trata siempre. Es un tema que los niños siempre, constantemente, no me lo negarán los papás, los hijos nos están haciendo preguntas y uno puede dar estas respuestas.
nunca dejarlo con la duda. Si el niño pregunta algo en su lenguaje, que nosotros le podamos dar esa respuesta y que también podamos generar esta confianza. ¿Quién es susceptible a ser abusado? Evidentemente, niños abandonados, niños que se dejan a la custodia de cualquier persona, sin nosotros checar que ellos estén en un lugar seguro, que realmente no sabemos qué es lo que les está pasando o ni siquiera conocemos a las personas con las que les estamos dejando, dándoles estos permisos. ¿Cómo se combate? ¿Cómo se logra prevenir? Este tema lo podemos tocar con los pequeños. Sabemos que desde pequeños ellos tienen una revisión médica y uno platica con ellos, ¿no? Con el médico es de chiquitos y está uno presente como adulto en la supervisión y hay una razón del por qué el médico te está descubriendo tal parte porque está revisando tu pancita, ¿no? Y conforme van creciendo, parte de nuestro trabajo como papás es generar en ellos estas conductas de independencia para que por ahí de los 2 o 3 años ellos puedan hacerse su higiene totalmente. Sí, oye Pipis, bueno, se da este caso que muy sonado la semana anterior, pero por ejemplo en Estados Unidos, con el caso de las seleccionadas de gimnasia, también se dio en su momento ese tipo de asuntos, donde decíamos que alguien, como tú lo describes, alguien con figura de autoridad, vulnera esa parte de los pequeños o las pequeñas, ¿no? Híjole, sí, esta parte que tú dices, ¿no? Aquí, como yo les digo siempre a mis radioescuchas, no juzgo, no critico, no interpreto, más bien estemos atentos, ¿no? A estas situaciones, porque es impresionante en el caso que tú mencionas de las atletas, ¿no? De las gimnastas, que está el documental, ¿no? Enfrente de los papás están recibiendo abuso sexual estas chicas, ¿sí? Porque estas personas seducen, estas personas abusan de la autoridad. Por supuesto, estas personas tienen una historia y lo más seguro es que también estén repitiendo el abuso sexual que tuvieron con ellos mismos, ¿no? De parte de su familia o viene desde tiempo atrás. Aquí el punto es en qué momento en el caso que tú estás mencionando hay presencia de algo de los papás y se está permitiendo la exploración, ¿no? El abuso, ¿no? De tu hijo. Muy bien. Algunas medidas de prevención, Pipis, que podamos enumerar para evitar este tipo de casos. Totalmente, ¿no? El primero va a ser la comunicación. El segundo, principalmente, es cómo nos llevamos con nuestros hijos. ¿Realmente ellos están sufriendo algún tipo de maltrato? Porque si nosotros estamos amenazando, los estamos maltratando, de alguna manera ellos están acostumbrados a este tipo de lenguaje que sabemos que es muy propio de quien ya los está manipulando en un abuso sexual. Evidentemente en esta comunicación tocar el tema. Con los niños ya hay mucho material, hay material en internet que ustedes pueden buscar incluso de forma digital, en libros que se están ofreciendo, en guías, en donde tú con imágenes propias para los niños puedes platicar de este tema, en donde se queda muy claro que nadie puede tocar tus genitales, donde nadie puede hacerte sentir mal o tocarte en alguna parte de tu cuerpo o darte caricias. También queda especificado, ¿no? Lo que tiene que ver con en qué lugar me encuentro, el pedir ayuda, el saber decir no y enseñárselo a los niños, y nosotros como adultos creerles, porque el caso más triste que hay es que los niños llegan a modificar la conducta después de haber vivido un abuso y se lo llegan a decir a sus papás, y como es común que el abuso sexual se ha llevado entre familiares, nosotros como papás lo justifiquemos o digamos, estás inventando, o ya empezaste con tus mentiras, o esto no es cierto. Aquí lo más grave es que hubo una primera llamada y nosotros hicimos caso omiso. Sí, bueno. Oye, pues estos casos que ya de repente pues los vemos incluso desde hace tiempo con estos, no sé si decirle comerciales o avisos que teníamos de mucho ojo, que de repente pues se referían tanto a los secuestros, pero pues también al abuso, ¿no? Y bueno, como bien decías, pues el generar la confianza, yo creo, en los niños para pues que se puedan acercar, ¿no? Y hablar si están sufriendo una clase de abuso. Exactamente, y fíjate que cuando tú tratas el tema,
Ahora sí que cuando te acercas con tu librito y lees el cuento de Paquito o de quien sea, ¿no? Y empiezas a ver la parte de cómo yo me sentí cuando tocaron partes de mi cuerpo y no me gustó, porque el niño tiene mucha intuición, cómo esa persona me vio, o me vio feo, o me vio distinto, o no me gustó cómo se aproximó a mí. Y cuando tú estás trabajando con ellos este tema y le dices, si no importa si es tu tío, si es tu vecino, si es tu papá, si es quien sea, tú puedes decir no y eso no está bien. Ahí muchas veces ya se hace la prevención porque los niños empiezan, alguno de ellos, a decir, espérame, si pasa algo que no me gustó y que no me atreví a decirlo, porque también parte de las fases de quien está abusando, además de seducir y de manipular, es el amenazar y explicarles a los niños que hay secretos que a veces manejamos, no se lo digas porque es su cumpleaños y le vamos a dar un gran regalo, ¿no? Y es un secreto que de alguna manera va a ser una sorpresa. A aquellos en donde yo me siento intimidado, no tienen por qué amenazarte con no decirlo. Todo aquello en donde tú no se lo puedes contar a tus papás, porque un secreto bueno sí lo pueden saber tus papás. Y estamos hablando de un secreto, de un regalo, de una alegría, de una fiesta. Pero alguien que hizo algo indebido, alguien que tocó una parte de tu cuerpo, que te mostró un material no adecuado, que a ti te hizo sentir incómodo, y no importa la figura que sea, puede ser el primo, puede ser el hermano, puede ser el amiguito, que te diga, no se lo digas a tus papás, eso es algo que si nosotros nos adelantamos con nuestros hijos, podemos estar previniendo un abuso sexual. Oye, Pipis, bueno, lo que comentas, estos abusos se dan frecuentemente dentro de la familia, porque confiamos, sí, porque decimos, ay, es el tío, es la tía, y lo quiere mucho, y no pasa nada. Pero qué importante es que estemos al pendiente de, sí, realmente el tío la quiere mucho, lo quiere mucho, pero qué tanto lo quiere y qué tanto lo abraza, ¿no? Porque sí, incluso hay tíos que hasta se sientan a los sobrinos y demás en las piernas, cosa que a lo mejor la gente lo ve muy normal, ¿no? Pero a estas alturas yo creo que nada de eso es normal, ¿no? Es pues mejor estar muy, muy al pendiente. Yo lo veía con mi hijo, ¿no? O sea, ¿a quién se lo dejaba? Yo tenía, híjole, yo siempre he sido como muy miedosa con eso. ¿A quién se lo dejo? ¿Por qué se lo dejo? Y tener esta plática con el hijo, ¿no? Y decir, oye, ¿y cómo estuviste? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué platicaste? De una manera que no se sienta como agredido el que estamos preguntando, ¿no? Claro, Kairi, esto es bien importante, porque entonces el niño te puede decir, fíjate mamá que me tuve que esconder un ratito, porque de repente sacaron alcohol, ¿no? Y la pasaban, y yo noté que estaban medio extraños, y luego vi que no podían ni hablar, y a mí me dio miedo y me escondí. Entonces, si nuestros hijos nos están contando lo que está sucediendo, y ahí nosotros nos damos cuenta y entramos en un estado de alerta, a ver, espérame tantito, a quien le estoy dejando el cuidado de mi hijo se está alcoholizando, simple y sencillamente no vuelvo a dejar a mi hijo en ese lugar. Pero ahí, ¿qué ayudó? La comunicación, la confianza, y más si ya toqué el tema. Eso va a bajar muchísimo. O sea, ¿quién se vuelve vulnerable? O sea, ustedes pónganse a ver, al abusador. Pues aquel que no habla, aquel que vive amenazado, aquel que está acostumbrado a que lo traten mal, al maltrato, aquel que ve normal a una persona que lo cuide y que está alcoholizado, y que no importa que esté alcoholizado, fíjate que es normal, y además los obligamos y no tenemos respeto a sus afectos. Es decir, los niños tienen una intuición. Ahorita estamos con el tema de la pandemia y ahorita ya no se le saluda a nadie de beso ni tenemos un contacto físico. Pero en otros, antes de la pandemia sí era muy común dale un besito a tu tía, ¿qué te quita? Y la tía igual está alcohólica y pide 3 besos, dale 3. A ver, no son juguetes nuestros hijos, ni están al contentillo del afecto o la carencia de afecto que le falta a un adulto. Claro. Bueno, yo cuando Gerardo era pequeño, pues obviamente yo tenía que trabajar y tenía que dejarlo ya sea con una nana o con alguien que me ayudara,
pero él tenía muy claro que él me podía hablar en el momento que él pasara algo o él se le antojara marcarme y decirme, oye mamá, a veces te hablan de la nada y te dicen, ¿qué haces? Y a lo mejor y tú estás trabajando y estás haciendo cosas y a lo mejor él te quiere contar algo, ¿no? Sí. Y yo nunca le prohibí esa parte porque decía, bueno, yo de alguna manera lo tengo, no sé, como cuidado de alguna manera en el teléfono y él me contaba todo lo que hacía. ¿Y qué hiciste? Y viste la televisión, ¿y con quién la viste? ¿Y ella dónde estaba? Y, o sea, como que esta parte, porque obviamente uno, pues, si tienes que trabajar, obviamente no puedes estar con el niño, ¿no? O con la niña. Pero como que te vas buscando las maneras de que no dejarlo con alguien, pero también a la deriva, ¿no? Claro, por supuesto, decimos, ay, está jugando con sus primitos, está ahí en el cuarto encerrado, y en nuestra nariz igual puede estar padeciendo un abuso sexual, en donde alguno de sus primos puede estarlo tocando de forma indebida y puede estar jugando al médico con alguno de tus hijos, ¿no? Y entonces es con este engaño que está permitiéndose el que esté disfrutando de tocarlo sexualmente, ¿no? Abusándolo. Oye, Pipis, del caso más reciente que escuchamos y que vimos la semana pasada de Sasha y Luis de Llano, creo que aprendemos muchas cosas, ¿no? Sí son artistas, son gente pública, pero creo que también debemos de aprender de todo lo que Sasha expresó, y yo me quedo con una frase, ¿no? Que en lugar de que Luis de Llano abusara de ella, debía de haberla cuidado. Creo que también es la misión de muchos de nosotros, ¿no? Cuidar a los menores, así como en su momento decía Kairi que estaba al pendiente de su hijo. Hay que estar siempre al pendiente de todos los pequeños, ¿no? No olvidar ninguna alerta, no dejar desapercibido ninguna señal de que los pequeños pueden estar siendo víctimas de este tipo de asuntos. Totalmente, ¿no? Y hay algo que si tenemos esta cercanía con nuestros hijos, además existe un sexto sentido y una intuición, en donde si verdaderamente convivimos con ellos, sabemos en qué momento hay una modificación de alguna conducta de nuestros hijos. Sabemos que si estaba muy risueño y de repente no está tan risueño y de repente se empieza a encerrar en su cuarto y de repente empieza a presentar otro tipo de conductas de retraimiento, de llorar, y nosotros no lo dejamos pasar, o puede más nuestras actividades o nuestro trabajo, creemos que al otro día lo podemos platicar, abusados, porque una modificación de conducta drástica de alguno de nuestros hijos nos puede estar avisando de alguna situación incómoda que él esté viviendo, o tal vez la amenaza de alguien, y podemos hacer que se detenga totalmente a quien está cometiendo el abuso. Sabemos, ¿no?, que nuestras leyes nos llevan también a la denuncia, ¿no?, de estos casos, que en este caso hablamos del de Sasha, que independientemente de que esto se lleve, válganos lo que ella decida, a un plano legal o no, basta con alzar la voz, con que esto deje de ser secreto, como ella dice Luis de Llano, pero pone Llano, para ella lo importante que es el divulgarlo, el decirlo, el ponerle un alto. Y bueno, no habrá una denuncia legal, pero está habiendo una denuncia ya de correo de voz en este mundo de las redes sociales, que también señala a quien lo hace, ¿no? Sí, y además pues esa culpa que también se libera de alguna manera Sasha al escribir estos mensajes, ¿no? Digo, no es algo que digamos que soluciona, pero también es una parte que ella a lo mejor la deja un poco más tranquila, independientemente de lo que venga en el plano legal, ¿no? Totalmente, ¿no? Que además lo hacen un día especial, que es en el Día de la Mujer, que ella se anima a poderlo expresar, y definitivamente para quien lo vive, esto es una total liberación. Muy bien. Doctora, tu reflexión final acerca de este tema. Mi reflexión final es: acerquémonos con nuestros hijos, la comunicación, el tratar los temas, el hablarles con la verdad, el tenerlos cerca, sí, puede evitar que nuestros hijos se encuentren en un problema mayor,
en donde, bueno, yo se los comparto como psicoterapeuta, después hay que estar rehabilitando esto, que de alguna manera deje en ellos una marca a nivel cuerpo, mente y alma, y si esto está en nuestras manos, el cuidarlos, el dejarlos en lugares seguros, el tocar el tema y el que ellos nos tengan la confianza para decirnos lo que les pasa, pues está fenomenal, porque estamos hablando de seres humanos en potencia, con todo un desarrollo y un equilibrio en todos los sentidos. Perfecto. ¿Mensajes, Armando? Sí, mira, Alexis López nos dice, cuando iba a la primaria sostuve un pequeño romance con una pasante que nos daba clase. Ella tenía 28 y yo casi 12 años. ¿Podría considerarse un delito o abuso a un menor, aunque yo lo hubiese permitido? Híjoles, cuando hablamos en el caso de un menor, la respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la misma conciencia en ambos. ¿Qué deseo? Pues que esto sea recordado bonito, ¿no? Y que no haya pasado nada más, pero sí, cuando tú tienes a tu responsabilidad a un menor de edad, sí, definitivamente no debemos de traspasar esta línea que es muy propia, que se traspase, sobre todo cuando yo soy una figura de autoridad. Debe de haber mucha ética